La computadora ha sido uno de los inventos más influyentes de nuestra época. Sin ella, la gran mayoría de las tareas que realizamos hoy en día no serían posibles. Sin embargo, aunque esto pueda parecer evidente, las computadoras no son personas y como tal, no pueden desarrollar su propia lógica. Es por eso que los seres humanos crearon una forma de comunicarse con las computadoras y darles instrucciones, el lenguaje binario, un sistema en el que solo existen dos posibles resultados, 0 o 1. Este lenguaje era complejo, lo cual impulsó a la humanidad a desarrollar lenguajes de programación que facilitaran este proceso. Algunos ejemplos populares hoy en día son Python y JavaScript, pero ¿sabías que existe un lenguaje que fue un verdadero parteaguas y sentó las bases para muchos otros? Permíteme presentarte al lenguaje C, el protagonista de este video, donde exploraremos su historia y su origen. Nuestra historia se remonta a la creación del primer lenguaje que utilizó una estructura de bloques. Este lenguaje introdujo el uso de elementos como la indentación, lo cual permitía definir estructuras de control claras y sentó las bases para la programación moderna. En aquel entonces, esta era una innovación, ya que previamente predominaba la programación lineal, donde las instrucciones se ejecutaban en una secuencia directa, una tras otras, sin flexibilidad en el flujo del programa. Este primer lenguaje de estructura de bloques se llamó ALGOL y fue creado en 1960. Poco tiempo después, comenzaron a desarrollarse lenguajes más robustos. Uno de los más destacados fue BSPL, desarrollado en 1967. Este lenguaje rápidamente ganó popularidad debido a su facilidad de adaptación a diferentes arquitecturas y se convirtió en una opción común para los programas de arranque. Esto fue posible gracias a la estructura de su compilador, que estaba dividido en dos partes. Una primera etapa generaba el código fuente y lo convertía en código máquina para una máquina virtual, y una segunda etapa tomaba ese código máquina y lo traducía al código necesario para la arquitectura específica deseada. Un dato curioso de BSPL es que solo contenía un tipo de dato, conocido como Word, compuesto por una cantidad fija de bits. El lenguaje B fue creado como predecesor de C y es fundamental en la historia de la programación. Este lenguaje fue desarrollado en los laboratorios Bell y se basó en el lenguaje BSPL. Fue creado principalmente por Kenneth L. Thompson con algunas contribuciones de Dennis Ritchie en 1970. B fue utilizado principalmente en el proyecto de un sistema operativo llamado Multics. Una de las principales innovaciones de B en comparación con BSPL fue la reducción de caracteres no alfanuméricos, como se puede ver en el operador más igual, quien simplifica la suma de un valor a una variable. B, sin embargo, presenta varias limitaciones que dificultaron su adopción a largo plazo y que a su vez motivaron el desarrollo del lenguaje C. Una de sus principales desventajas era el costo adicional en la manipulación de punteros, lo cual impactaba negativamente en la eficiencia. A pesar de estos desafíos, B fue un paso crucial en la evolución de la programación, allanando el camino para la creación del exitoso lenguaje C. C está profundamente ligado al desarrollo del sistema operativo Unix, que comenzó en 1969, y en sus inicios estaba escrito principalmente en ensamblador. Como mencionamos antes, Ken Thompson desarrolló el lenguaje B, pero pronto se dio cuenta que era demasiado limitado y lento. Fue entonces cuando Dennis Ritchie, otro miembro del equipo, comenzó a mejorarlo, añadiendo nuevas funcionalidades y nombrando a esta versión inicial como NB. A medida que avanzaba en el desarrollo, Ritchie fue adaptando el lenguaje a las creencias necesidades de Unix, añadiendo capacidades como punteros de memoria, arreglos y la habilidad de que funciones devolvieran valores. Con estas ampliaciones, el lenguaje evolucionó significativamente y pasó a llamarse C. Con C, reescribieron gran parte de Unix, logrando una mayor portabilidad y eficiencia, ya que el sistema operativo dejó de depender de ensambladores específicos de cada máquina. Solo se requería un compilador de C para el sistema operativo, funcionara en diferentes plataformas.
La versión 4 de Unix, lanzada en 1973, fue la primera en estar escrita casi en su totalidad en C, lo cual consolidó su portabilidad y facilitó su expansión. Existe una leyenda sobre el origen de C que resuena hasta nuestros días. Según esta historia, el equipo de desarrollo intentaba ejecutar el juego Space Travel en el PDP-7, pero al no tener sistema operativo decidieron portar a Unix desde el PDP-11 al PDP-7. Sin embargo, esta migración resultó muy costosa, lo que los llevó a crear un lenguaje que facilitara la portabilidad del sistema operativo de una máquina a otra. El lenguaje C se popularizó aún más en 1978 con la publicación del libro The C Programming Language, escrito por Dennis Ritchie y Brian Kernighan. Este libro, claro y preciso, se convirtió en una guía fundamental para aprender a programar en C, y fue donde apareció por primera vez el famoso programa Hola Mundo. En 1983, el American National Standards Institute formó un comité para estandarizar el lenguaje C, y en 1989 se ratificó oficialmente el estándar. Posteriormente, en 1990, la Organización Internacional de Normalización adoptó esta especificación, convirtiendo a C en un estándar internacional. Así C se consolidó como uno de los lenguajes de programación más importantes en la historia de la tecnología, y hasta hoy sigue siendo utilizado ampliamente en el desarrollo de software. Si te gustó el video, no olvides en darle like y suscribirte. Hasta la próxima.